subdirector ejecutivo de la CNRT, la Comisión Nacional de Transporte. Diego Giuliano, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas vos? ¿Cómo estás, Gustavo? Un saludo muy grande a vos, al equipo, y un gusto siempre conversar con ustedes. Igualmente, muy buena bandera que tenés ahí atrás, ¿eh? Muy, muy, muy linda la bandera, Bien, bien. muy linda la Bueno, bandera. para la cuna de la bandera. Así es, así es. Bueno, Diego, eh, estamos, la verdad que las noticias van tan rápido en la vorágine. Eh, en Buenos Aires anoche habló el presidente, cambia las condiciones en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires adhiere y a lo mejor suma más de lo que anunció el presidente. Santa Fe y Córdoba no. ¿Cómo va a ser para la Comisión Nacional de Transporte poder controlar este tipo de cambios horarios donde región por región, inclusive acá en Sunchales, por ejemplo, va a tener vista de 7 a 6 de la tarde, de 7 de la mañana a 18 horas y después cierre total? Es decir, ¿cómo hacen ustedes Así para es. todo este tipo de cambios horarios de actividades? Bueno, en primer lugar, Gustavo, es una medida que el presidente toma, obviamente, en el medio de un crecimiento exponencial y acelerado del virus en el país y con un contexto regional que realmente lo amerita. Si nosotros miramos, amén de mirarnos nosotros mismos, vemos lo que está pasando en el Uruguay, que es el país de mayor contagio en este momento y en un momento fue del mundo. Vemos lo que está pasando en el Brasil, que todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud dispuso que es una bomba epidemiológica. Los problemas de Paraguay y Chile, que está vacunando fuerte, intenso, pero que lo hace con una vacuna que tiene una eficacia inicial del 3%. Entonces, estamos viendo que tenemos un contexto regional absolutamente agravado y un área metropolitana, la más poblada de América del Sur, junto con San Pablo, que tiene obviamente la conflictividad de lo que es un virus que transita comunitariamente. En eso viene también el federalismo, ¿no? Yo sé que el federalismo es un reclamo que hacemos todos los días. Ahora, cuando el federalismo se aplica, hay algunos actores que obviamente preferirían que las malas decisiones, en el sentido de el análisis de la evolución del COVID, bueno, queden ahí en el aire y no, y que las malas decisiones sean eso, malas decisiones, y por otro lado, que las buenas decisiones queden en otro plano. Quiero decir, hay algunos que sostienen que el federalismo es incómodo para algunos actores. Entonces, nosotros pensamos al revés. Nosotros pensamos que obviamente la cuestión federal tiene que ver con decidir cerca. Sí. Entonces, decidir cerca quiere decir también hacerse responsable de las decisiones que uno toma. Y en el caso de las medidas, en este caso presidenciales, han sido muy contundentes, muy claras para el AMBA por el riesgo que está en discusión. Y luego hay obviamente, una posibilidad de que esto se modifique. Ahora, vos dijiste algo muy claro, Gustavo. Eh, Fíjate que más allá de lo que se vaya adoptando en las provincias, las ciudades van avanzando. El movimiento de las ciudades es muy Sí. importante. Las ciudades van tomando decisiones en base a la fisonomía, a la particularidad del COVID en su ámbito. Entonces creo que estamos en un momento de transición en donde cada uno de los gobernadores de provincia están haciendo sus propios análisis y tienen todo el derecho y el deber de hacerlo conforme a su sistema sanitario, las camas críticas, la curva del COVID, el aceleramiento de los casos, la ratio esta que ustedes siempre conversamos, la ratio del 150, el aceleramiento de 150 en relación a los casos, todo eso lo mira cada autoridad sanitaria de cada provincia y luego lo eleva al gobernador y se toman las decisiones. Hasta ahora no hay modificación en lo que es transporte, no se ha modificado nada. El decreto de ayer ni el anterior ha modificado nada, solamente lo que apareció es las indicaciones acerca de la ventilación del transporte, de todo tipo de transporte, menos el avión, obviamente, que no puede ir con la ventanilla abierta. Sí, es cierto que no ha habido modificaciones sustantivas. El transporte está abierto, el transporte público de pasajeros
automotor y ferroviario está abierto en una ventana que tiene que ver con los trabajadores esenciales y con fundamentalmente las actividades habilitadas o autorizadas, que son 42 actividades en toda la Argentina. Entonces, ¿quién puede viajar en el transporte público? Los esenciales y los habilitados. Entre ellos, la comunidad educativa, sí, que, como estamos viendo, en algunas provincias tiene una intermitencia, ¿no?, de una semana y una semana. En otras, directamente, como en el caso del AMBA, va a ser suspendida. Y entonces, este es el universo del transporte público. Esto para evitar aglomeraciones, para evitar el contagio dentro del transporte, que la verdad no se ha dado. No hemos tenido reporter de impactos de contagio o vectores de contagio que se transmitieron en el transporte público, pero sí tenemos precaución y riesgo. Sí, entonces, en realidad lo único que se puede descubrir es si los colectiveros, el que maneja, se contagia o no se contagia, porque después, si se contagia o no en el transporte, es lo mismo que el presidente, que no lo dijo ayer en su alocución, no sabe cómo se contagió. Sí, sin duda. ¿Cómo sabe si fue en el transporte público, si fue en la calle? Me parece que ahí no vamos a tener, sí vamos a tener si los colectiveros se contagian. Bueno, fíjate que ese es un dato que nosotros estamos siguiendo de cerca. Los trabajadores del transporte no han tenido un nivel de contagio importante en relación a los trabajadores de la salud o a los trabajadores de la seguridad. Están muy lejos del el vector de contagio que ha tenido lamentablemente el trabajador de la salud o el de la seguridad. Y esto lo seguimos con los gremios, lo seguimos con las cámaras empresarias, con los operadores ferroviarios, porque nos resulta fundamental. Por eso una de las primeras exigencias y controles que hace CNRT es la separación del pasaje respecto del conductor o la conductora, porque quien está poniendo el cuerpo y está presente y vive de eso es el trabajador del transporte. Así que en eso tenemos especial precaución. Fíjate que durante todo este año hemos tenido más de 7.000 infracciones, 7.154 infracciones, y seguramente hoy se hacen algunas más en relación a los protocolos COVID. Y en verdad, la primera de todas ha sido justamente vinculada, la primera de las sanciones que hemos aplicado han tenido que ver con la separación del pasajero respecto del trabajador del transporte, el conductor o la conductora. Quiero decir, esa es una de las cuestiones que más cerca estamos para controlar. La apertura de ventanilla también está en tercer lugar en materia de infracciones, pero también lo que hemos visto, Gustavo, es una adaptación que se va haciendo de parte de las empresas y de los propios trabajadores y del público. Es decir, aquí hay una adaptación que tenemos que valorar. La gente, si no tiene la ventanilla abierta, lo reclama, y lo reclama fuertemente. ¿Por qué? Diego, porque te lo pregunto a vos porque lo llamamos al presidente de Trenes Argentinos y me pidió salir la semana que viene porque estaba muy ocupado. ¿Cómo va a ser el tren? ¿Cómo va a ser el tren? Porque tiene horarios, por ejemplo, con Rosario, donde ya chocan con el horario en el cual se puede estar en la calle. ¿Va a cambiar los horarios? La cuestión es que el trabajador esencial puede también trasladarse por transporte público en cualquier momento y en la medida en que haya frecuencia. Sí. No tenemos una restricción para el trabajador esencial. El trabajador de la seguridad, de la salud, de la alimentación, sí, vinculado a la industria y al comercio habilitado puede trasladarse. Entonces, lo que tenemos después son restricciones horarias. En el caso de los trenes, no, por supuesto, quien administra la cuestión es el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, pero en el caso nuestro nos corresponden los controles y van a haber una adaptación. Fíjate, ayer estuve con el gerente de fiscalización de trenes de todo el país, que es de CNRT, y nos comentaba que hay un cumplimiento importante en materia de ventilación en los trenes y que quizás sea más sencillo que en algún tipo de micros,
¿Por qué? Porque si no tienen las ventanillas, que Lleva ya la puerta tenemos, abierta, las puertas abiertas, claro. Los tienen las fuelles, banderolas, claro, tienen los ventiletes, claro. tienen otro tipo de aireación que se puede llegar a llevar adelante durante todo el trayecto. Y en el caso de los trenes metropolitanos, que son los trenes, bueno, tienen una secuencia de paradas que permiten ir ventilando. Los micros lo mismo, los micros en el AMBA tienen una parada cada 400 metros, por lo tanto hay una renovación, también hay una renovación de personas. Pero lo de la ventanilla, que parecía una cosa menor, fue estudiado por todo el comité COVID de emergencia y fue una indicación sanitaria, pero Sí. muy precisa del Ministerio de Salud. Es decir, necesitamos ventilar. Aprovecho Y para preguntarte acerca del transporte de lo que hoy los camiones están volando por la República Argentina, que son los camiones de soja de la cosecha, ¿no? ¿Ellos lo están inspeccionando o en realidad no hay forma de hacerlo? bueno, en el tema de la carga, ustedes saben que eh, la carga estuvo vigente desde el primer día. Sí, Si la carga nunca se detuvo porque la carga es la mesa, es la seguridad, es la salud. Es decir, el transporte de carga es el que provee el insumo de todo el movimiento que tenemos los argentinos en cuestiones esenciales y de todo tipo. Por lo tanto, lo que hay son medidas muy concretas respecto de la carga internacional en este caso. Las fronteras terrestres están cerradas, no para la carga, pero con exigencias. Ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud y fundamentalmente con Sanidad de Frontera por la cuestión de la exigencia del PCR negativo para los claro. camioneros o camioneras extranjeras que ingresan a la Argentina. La Argentina es un lugar, además de destino de paso, porque toda la carga que tiene que ver con Brasil y Chile pasa por la Argentina y otras cargas pasan por la Argentina. En el Sí. caso del Uruguay, en el caso del Paraguay. Claro. Entonces, es muy importante que en esto seamos muy claros y precisos. Hubo ayer algunas protestas de camioneros brasileros en las fronteras, en los pasos habilitados, y lo que nosotros hemos hecho es cooperar en el PCR negativo, sobre todo en la validación de los PCR. ¿Por qué? Porque se están detectando, por supuesto, irregularidades en algunos sitios, entonces necesitamos estar muy cerca de ese control. Eso en carga. En la carga interna está el protocolo de seguridad sanitaria, que tiene que ver con todo lo que es la red de IPF, el convenio que firmó el ministro Sí. Meoni con IPF, que tiene que ver con tener postas de aprovisionamiento y sanitarias, de acceso a los baños, acceso a la comida, a la bebida, en todo el país a través de la red IPF. Sí. Y eso es muy importante. Y luego el cumplimiento de protocolos, que es lo que nosotros hacemos como control. Te pregunto la última. Está saliendo o ha salido y está aprobado por el ANMAT desde ayer los PCR domiciliarios, los PCR caseros, ni domiciliarios ni caseros, son vendidos por farmacia. Va a tener un costo de 2.400 pesos. ¿Eso la CRNT lo puede aceptar? Bueno, esto ha sido reciente. Esta mañana hemos tenido la noticia esta mañana o anoche a última hora, la noticia de la posibilidad de acceder a este tipo de PCR. Si la ANMAT lo está aprobando, es válido para todas Lo que pasa es que ese PCR no te da un dictamen, se lo tenés que mostrar, lo tenés que hacer y mostrárselo, sí, porque no te da por eso. un resumen o no te da un documento. Sí, además el mismo PCR ese tipo de PCR, digamos, de libre expendio en farmacias, en su propio protocolo dice que no asegura, sobre todo no asegura el negativo, asegura más el positivo que el negativo. Sí. Que el negativo. Sí. Esto es lo que yo tengo como prospecto que se ha planteado en la opinión pública. Lo estamos analizando y lo está analizando sobre todo el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación específica en este tema. A nosotros nos corresponde controlar los PCR negativos junto con Sanidad de Frontera, con Migraciones y con el sistema de aduanas. Pero CNR no es una
una fuerza de fiscalización de frontera, claro, sino que están en el interior del país. claro. Tiene sus 36 delegaciones en el interior argentino, y solamente estamos en el Paso de los Libres y aleatorio Uspallata. Diego, la última. Estaba viendo la terminal de ómnibus los otros días. Se está complicando un poquito el trámite en la terminal. Tenés días con muchos colectivos y otros días casi vacío. ¿Cómo se controla eso? Bueno, en el caso de la larga distancia, ustedes saben que esa demanda, Sí, ha habido demanda, porque la larga distancia es un servicio que tiene un sentido social muy fuerte. sí. Si quien no puede acceder a un auto particular, quien no puede alquilarse un auto, tenemos que usar en muchos momentos de nuestra vida la larga distancia. Por eso la queremos cuidar tanto. claro. Digo en el sentido de cuidarnos para cuidar el servicio. Porque si se detecta algún tipo de contagio, de vector de contagio sistemático en la larga distancia, eso la interrumpe. Y se interrumpe un servicio que es muy importante. Ahora, bien, la larga distancia hoy está habilitada exclusivamente para una ventana de pasajeros esenciales y para pasajeros habilitados, de actividades habilitadas. Ustedes saben el conflicto que lamentablemente estamos teniendo con el espacio del turismo. ¿Por qué? Porque están suspendidas las actividades turísticas, las actividades de viajes estudiantiles o de escolares. ¿Por qué? Porque se está desalentando el viaje que no sea esencial, el viaje que no sea para trabajar o para ir a estudiar. El viaje para el turismo en el ámbito de justamente el micro larga distancia o el tren de larga distancia se está desalentando por razones que todos conocemos. La razón de la aglomeración, del aumento de la curva del virus y de estas 2 semanas que pide el gobierno nacional para hacer la evaluación del tema. Algunos ya se anticipan y dicen que bueno, que 2 semanas pueden... Mire, lo que nos tenemos que nosotros anticipar es al virus. Diego, recién me dijiste, y siempre lo decís, que la larga distancia está autorizada exclusivamente para esenciales. Ahora, si yo quiero ir a Córdoba, llamo a la terminal y compro un pasaje a Córdoba, ¿me lo venden? Claro, pero cuando vos vas a transitar ese viaje, tenés que tener la aplicación Cuidar, Sí. o el certificado de traslado. Pero... Y la aplicación Cuidar solamente habilita los esenciales, dentro de esenciales, habilitados y comunidad educativa. Entonces, vos tenés que tener una aplicación en un ítem, tenés que cubrir. Y entonces puede ser que sea porque vas a visitar a personas mayores que necesitan asistencia, o a niños, niñas, adolescentes, o que vas a... o vas por casos de fuerza mayor, como mucha gente utiliza el sistema. Entonces es una declaración jurada que en caso de... Vos decís que si yo quiero irme, quise irme en enero a Córdoba de vacaciones, podía, como pude. Bueno, sí. Y no era esencial. El turismo estaba habilitado en enero. Y hoy ya no está habilitado. No está habilitado a partir de la semana pasada. A partir de la semana pasada, después del pico de Semana Santa, Ajá. habilitado el transporte de larga distancia. Eso no vi la inhabilitación, no vi el decreto, nunca se no hubo difusión de ese decreto. No, claro, fíjate, Gustavo, que cuando sale la normativa que se suspende la actividad turística, incluso hay una reacción del sector turístico totalmente atendible, sí, que nosotros estamos escuchando y siguiendo de cerca, pero ha habido justamente un reclamo fuerte del sector vinculado al transporte turístico que, se sintió... No, la parte del decreto que yo leí era el turismo, pero en tour, es decir, los que son vendidos a través de agencias que van 25, pero no los colectivos de larga distancia regulares. Claro, en los colectivos de larga distancia hoy, para poder trasladarse, se requiere estar dentro de la aplicación Cuidar, o
certificado de habilitación, de circulación, que se denomina. Sí. Eso, usted ingresa a la aplicación, más ahora hay que tener mayor atención porque las provincias argentinas, cada una tiene requerimientos o condiciones especiales. Diferentes, sí. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a Misiones, tiene que saber que tiene que tener PCR negativo o a Corrientes. Y cuando uno va a Tucumán, sabe que tiene que tener una reserva. Eso era hasta la Semana Santa. Ahora, la actividad turística como tal, el traslado por razones turísticas, está suspendido. Muchísimas gracias, Diego. Chau. Bueno, un saludo muy grande a todo tu equipo. Hasta luego. Diego Giuliano, quien es ahora subdirector, vicepresidente de la ejecutivo de la CRNT